Buen día, buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar en nombre de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALAR. Gracias a todos por unirse y especiales gracias a nuestros speakers del día de hoy por aceptar la invitación para explicar y reflexionar sobre el reciente informe de la CCI sobre Bar Minimum eh, para la eficiencia en la redacción de los laudos, inicialmente pensado para disputas con empresas de mediano y pequeñas empresas. Como adelanto y como el nombre lo indica, empezó con este objetivo y pensado para estas disputas de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, un pequeño spoiler antes de empezar la mesa, el informe, que animo muy fuertemente a leer, va más allá y nos anima principalmente a pensar en la redacción de los laudos y a discernir lo que es esencial de lo que no, a tener herramientas para poder trabajar la extensión de los laudos y aquello que incluimos en esta elaboración, pensando y sin afectar la validez y ejecutabilidad. Nos hace pensar en el proceso de elaboración de los laudos y creo que eso ya es un enorme objetivo que logra este informe. Aceptó liderar esta mesa quien fue uno de los co-chairs de la task force formada para la elaboración de este reporte, que es miembro fundador de ALAR, miembro del Consejo Directivo de ALAR y vicepresidente de la Corte de la CCI, y que es Andrés Hanna. Andrés, muchísimas gracias por estar y aceptar ser líder de este webinar y por regalarnos tu tiempo y toda la experiencia de haber estado al frente de este importantísimo informe y que va a dar mucho que hablar. Andrés, el micrófono es tuyo y el liderazgo del panel. Muchas gracias, María Inés. Buenos días a todos. Quiero dar un agradecimiento muy especial a LAR por darnos la oportunidad de discutir este informe o este reporte publicado recientemente por la CCI. Siempre me siento no solamente, no me siento, no es que me siento, estoy en casa cuando se trata de cosas de ALAR por las razones que decía María Inés. Quiero especialmente agradecerle a ella también porque esta es una iniciativa que vino de ella y agradezco mucho entonces que nos haya dado la oportunidad de poder discutir este informe. ¿Cuál es el objeto de este webinar? Como ella decía, el objeto de este webinar es discutir el análisis y conclusiones de este recientemente publicado reporte en el ICC Bulletin. ¿Cuál fue el objeto, en términos muy generales, de este reporte? El objeto fue discernir sobre cómo lograr una mayor eficiencia en la redacción de los laudos. De ahí su nombre, ¿no? The Bare Minimum Cost Efficient Award for Dispute of Small and Medium Size Enterprises. Eh, Creo que es útil para entender la discusión del proyecto, cuál fue su génesis. Este proyecto parte por una iniciativa de la presidenta de la CCI, Claudia Salomon, que decide crear un grupo de trabajo o un task force para considerar un área que normalmente no es el principal foco de las discusiones de eficiencia, que hay muchas, ¿no es cierto?, en arbitraje internacional. El foco normalmente está en el procedimiento. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que se enfoquen en el laudo, que es algo que no recibe comúnmente mucha atención, y lo quiero hacer en la idea de ver cómo podemos optimizar los laudos, en particular para empresas de mediano y pequeño tamaño, para las cuales las cuestiones de eficiencia son fundamentales. Entonces ella formó un grupo de trabajo y la tarea que le dio este grupo de trabajo es revisar el actual estado del derecho y la práctica en materia de emisión o redacción de laudos y hacer recomendaciones de cómo los laudos pueden ser
optimizados, especialmente, como digo, en disputas que involucran SMEs, pero a la larga, como ustedes podrán advertir si leen el informe, las conclusiones son aplicables en general a cualquier tipo de laudo. Este grupo de trabajo que me tocó liderar junto al profesor George Berman, trabajó entre los años 2022 y 2024 y interesantemente el grupo de trabajo rápidamente concluimos que era para abordar la tarea que nos habían encomendado, teníamos que reflexionar sobre cuál era el mínimo normativo que se requiere para que un laudo sea válido y ejecutable. Y eso es lo que lleva el nombre del proyecto, The Bare Minimum, ¿no? Que les voy a confesar que por más que he tratado no le he encontrado una buena traducción al español, pero uno podría decir, ¿no es cierto?, ¿cuál es el mínimo que un laudo debe tener? Que es una pregunta, como digo, no solo no de práctica, es una pregunta normativa, ¿no? Y por lo tanto, eso nos llevó a reflexionar sobre cuál es el marco normativo aplicable al contenido, a los requisitos de un laudo. Y eso nos hizo mirar, ¿no?, el marco jurídico del arbitraje internacional, pero también, más importantemente, nos hizo mirar la lex arbitri de distintas jurisdicciones, así como el acuerdo de las partes, ¿no? Ahora, para efectos de hacer este trabajo, también nos dimos cuenta que para responder a la pregunta del bare minimum, no bastaba un trabajo puramente teórico. No se trataba de que nosotros nos sentáramos a reflexionar en este grupo, este task force que tenía 5 miembros, a reflexionar acerca del marco jurídico del arbitraje internacional y al hecho que, por ejemplo, la motivación no es una de las causales de anulación y ese tipo de cosas. No bastaba con eso. Necesitábamos entender o necesitamos reenviar la discusión a las distintas jurisdicciones, es decir, a lo que cada jurisdicción entendía eran los requisitos mínimos en esa jurisdicción dentro del marco del arbitraje internacional de lo que debía contener un laudo. En otras palabras, que el marco legal y práctico debía ser reenviado a considerar eh, qué es lo que ocurría en distintas jurisdicciones. Ahora, eso siempre es una tarea compleja porque uno dice, bueno, ¿cuántas jurisdicciones serán suficientes para tener una muestra suficientemente representativa? Y lo que hicimos fue desarrollar un cuestionario muy exhaustivo, diría yo. Bueno, los que están en este panel, y lo voy a decir después, no, todos ellos lo tuvieron que contestar, así que saben lo exhaustivo que fue. Un cuestionario muy exhaustivo en que a 41 jurisdicciones elegidas en razón de la relevancia de estas jurisdicciones como sitio de arbitraje y al mismo tiempo una diversidad geográfica, es decir, una representación global, nos podían, ¿no es cierto?, decir especialistas de esas jurisdicciones cuál era este bare minimum o estos requisitos mínimos, o si ustedes quieren, el piso mínimo fundamental en cada una de sus jurisdicciones respecto de los requisitos de un laudo para que fuera válido y ejecutable, ¿no? Y por lo tanto se seleccionó, como digo, a 41 jurisdicciones y de esas jurisdicciones seleccionamos a más de 140 especialistas porque en algunas de las jurisdicciones consideramos que tener más de uno era útil o necesario para verificar las conclusiones a las que se podían llegar. Y como digo, enviamos un cuestionario muy detallado que estaba enfocado en el derecho aplicable al arbitraje internacional en estas jurisdicciones en las cuales pedimos a los especialistas que además de sus respuestas nos dieran la literatura relevante y los casos relevantes a la materia, lo que dio realmente un conjunto de información sumamente valiosa, en el cual dividimos las preguntas por los distintos aspectos que típicamente contiene un laudo en arbitraje internacional, ¿no? La historia procesal y de los hechos de la disputa, la descripción de las posiciones de las partes, razonamiento o motivación, la posibilidad, ¿no es cierto?, que se eliminen opiniones disidentes o concurrentes y otras posibles medidas que en realidad son más bien marginales, como cuestiones relativas a opiniones de expertos o límites de páginas o cuánto, ¿no? Ahora, en base a estas respuestas,
Eh, y siguiendo una estructura similar a la que he indicado por las partes del laudo, el grupo de trabajo se enfocó en identificar diferentes medidas que podían contribuir a la eficiencia o optimización de los laudos en estos distintos aspectos, en el entendido que estas medidas, ¿no es cierto?, se enmarcaban dentro de los requisitos para que un laudo fuera válido y ejecutable conforme al marco jurídico del arbitraje internacional, ¿no? Eh, el análisis y conclusiones de este task force, ¿no es cierto?, que fue alimentado por todas estas opiniones de los especialistas, se contiene en el reporte al que hacía alusión María Inés, en que se presenta en más de 90 páginas con dos anexos. Uno de los anexos reitero, el cuestionario que se sometió a los especialistas en las distintas jurisdicciones, porque nos pareció importante que para efectos de validación del trabajo, quienes lo leyeran pudieran ver cuáles fueron las preguntas que se hicieron. Y por otro lado, el listado de quienes contribuyeron con su esfuerzo a la posibilidad de este trabajo, que es, como digo, el listado de los más de 140 especialistas por jurisdicción que participaron, ¿no? Y siguiendo la lógica de estas preguntas que se hicieron los especialistas, el reporte, ustedes podrán ver, está dividido en precisamente en las secciones que, el análisis del reporte, perdón, está dividido en las secciones que contendría típicamente un laudo, las que ya dije, ¿no? Eh, medidas para eliminar o acortar la historia procesal de la disputa y del procedimiento, reducir la descripción de la posición de las partes, acortar o eliminar el razonamiento del laudo, eliminar las opiniones disidentes y, como digo, otras medidas que son relativamente marginales al informe, ¿no? Ahora, quiero hacer un alcance antes de comenzar la discusión que vamos a tener sobre cada una de estas medidas con nuestro panel de expertos. Y es que un aspecto que yo considero fundamental del informe es que una conclusión a la que pudo arribar el grupo de trabajo es que, y sobre la cual se construye su análisis, es que la discusión sobre los requisitos de un laudo, si bien se da en el marco del arbitraje internacional, supone un reenvío a la legislación doméstica. A fin de cuentas, el arbitraje internacional de modo intransigente no tiene, miren las reglas, miren la ley modelo, no tiene un listado de lo que debe contener un laudo. Solamente nos dice que el laudo debe ser razonado, salvo que, por ejemplo, ley modelo, las partes acuerden que no tenga razonamiento. Pero no hay un contenido. Por lo tanto, la pregunta en arbitraje internacional por el contenido mínimo que debe tener un laudo supone un reenvío a la legislación doméstica, lo que hizo enormemente valioso la opinión que se recibieron de los especialistas de estas 41 jurisdicciones. Por lo tanto, es muy relevante destacar que en un ámbito tan importante como es la cuestión de la motivación, por ejemplo, el laudo y su contenido, el arbitraje internacional se remite a las prácticas y al entendimiento que tienen las legislaciones domésticas sobre lo que debe ser el mínimo para que un laudo sea válido y ejecutable dentro de el marco jurídico del arbitraje internacional. Y eso fue determinante en el análisis de cada una de las medidas que se hicieron, porque al final el análisis fue contrastado precisamente con estas prácticas. Y con esto voy a terminar, que es una conclusión a la que voy a volver hacia el final, que interesantemente ese análisis permite fragmentariamente y de una manera inductiva llegar a una cierta conclusión de cuáles son esos estándares mínimos también del punto de vista del arbitraje internacional a partir de las prácticas y las normas domésticas. Pues bien, y sin mayor dilación, para discutir el contenido y conclusiones del reporte, tenemos un panel
que es doblemente destacado. Por una parte, son todos muy destacados especialistas de arbitraje internacional en cada una de sus jurisdicciones, en nuestra región y también más allá de ellas. Pero además, cada uno de ellos fue protagonista de este trabajo porque fueron parte de los especialistas que respondieron el cuestionario y por lo tanto tienen un conocimiento directo del contenido y discusión que fue objeto de este informe. Y por lo tanto, con mucho eh, eh, placer, y voy a agregar, ¿no es cierto?, con mucha satisfacción, quiero presentarlos a cada uno de ellos. Todos ellos son muy conocidos, son muy destacados, así que me van a permitir que no diga más que una línea sobre ellos. Bueno, primero tenemos a nuestra presidenta de ALAR, María Inés Corrá. María Inés es socia del estudio Bombchill, que está basado en Buenos Aires, y ni más ni menos es la presidenta de ALAR. Muchas gracias, María Inés. En segundo lugar, tenemos a Eduardo Damião Gonçalves, socio del estudio Matos Filho, que está basado en Brasil. Eduardo específicamente en Sao Paulo, y es miembro del Governing Board de ICA y recientemente acaba de terminar su periodo como vicepresidente de la CCI. A continuación está Héctor Flores. Héctor es socio del estudio jurídico Abascal Flores y Segovia, está basado en Ciudad de México y es el delegado hace muchos años de México al grupo 2 de la CENUDME, que se encarga de solución o resolución de disputas. Y yo puedo decir, porque estoy ahí, que es un activo y muy importante colaborador de ese grupo. Luego, Rafael Rincón, que es socio del estudio jurídico Rincón Castro. Rafael está basado en Bogotá, Colombia, y es el editor en jefe del ICC Dispute Resolution Bulletin. Quiero decir que él asumió esa tarea luego que se publicó, así que no tiene conflicto de intereses en esta presentación. Bienvenido también, Rafael. Y por último, María del Carmen Tobar. María del Carmen es socia del estudio Chocopar, con base en Lima, Perú, y es miembro de la Corte de Arbitraje de la CCI por Perú, entre muchas otras cosas. Bueno, bienvenidos todos y muchas gracias por participar en este panel. Como les dije, iremos medida por medida en que cada uno de los panelistas dará su opinión sobre ella, y finalmente tendremos un espacio para discutir algunas conclusiones. Les quiero decir que tendremos al final un espacio para preguntas para los que quieran hacer, pero en todo caso tienen, entiendo a través del chat del webinar, entiendo que pueden hacer preguntas, la pueden mandar por escrito. Bueno, y en consecuencia, sin mayor dilación, comencemos la discusión sobre el bare minimum en los laudos, y déjame partir contigo, María Inés, sobre lo que decíamos que es la primera de las medidas discutidas, que es, ¿no es cierto?, reducir o acortar o eliminar la historia procesal de la disputa y la historia de los hechos que dan lugar a ella. María Inés, por favor. Gracias, Andrés. Bueno, creo que lo que refleja el informe, y probablemente intuitivamente cualquiera de nosotros, es que esta porción que es descriptiva, o que intenta ser descriptiva, incluso descriptiva objetivamente, de los antecedentes de la disputa en cuanto a los hechos y de la historia procesal, es decir, todo lo que fue sucediendo durante el procedimiento, es la porción en la que podría haber importantes reducciones, o incluso se plantea el informe la eliminación, digamos, si esto es posible y es útil. Empiezo con las conclusiones rápidas, y es que la primera es que de todas las porciones probablemente es la que más fácilmente podamos encontrar, salvo algunas legislaciones específicas, ¿sí?, que establecen contenidos, dentro de los contenidos explícitos de un laudo, el tener toda una historia de los antecedentes y la procesal misma con cierto detalle. Esto es muy excepcional. Normalmente las leyes, cuando se refieren al contenido de los laudos, no prevén explícitamente que tenga siquiera
una sección de esto. Por lo tanto, en la práctica notamos que, y sobre todo en ciertas jurisdicciones, América Latina es una de ellas, esta porción puede llevar mucho espacio de páginas de un laudo y no tener una funcionalidad tan significativa. Por lo tanto, hay un espacio para recortar que no estaría, salvo excepciones por la legislación aplicable, afectando la validez y ejecutabilidad del laudo. Sin embargo, acá empiezan los discernimientos a los que estamos, y el informe mismo nos ayuda a que nos estimula a hacer. Alguna funcionalidad tiene. Si no fuera así, las best practices que encontramos en todas las notas a los tribunales y a las partes de los principales centros arbitrales, incluidos los regionales, no estoy hablando solo de la CCI, o los toolkits sobre redacción de laudo, no harían referencia a estas porciones de un laudo. ¿Por qué? Porque eliminar completamente, aun cuando esto no afectara por la ley aplicable la validez y ejecutabilidad del laudo, puede sí afectar el entendimiento, digamos, y ese control externo que hace un juez de revisión, por ejemplo, ¿sí? Porque tenemos todos claros que quien participó en la historia del arbitraje probablemente esto ya lo conozca y sea la parte que ni siquiera lea. Sin embargo, aquel que no lo hizo, y es el que más nos importa a la hora de la ejecutabilidad del laudo y evaluar su validez, sí necesita saber sobre esto. Y por lo tanto, el mismo informe levanta una alerta respecto de que esto puede verse afectado si no se comprende bien de dónde viene la disputa y qué es lo esencial, estos antecedentes esenciales para llegar a donde se llegó respecto de entender la disputa y durante el procedimiento las secuencias y hitos importantes, relevantes, que también fueron los que se condujeron, digamos, hacia el final del camino que es el laudo. Entonces, el propio informe destaca este elemento y, si se quiere, en línea con todos estos toolkits o notas a los tribunales que suelen hacer los principales centros arbitrales, señala que lo que se puede es ajustar esto a digamos, lo que es aconsejable, no solo lo que se puede, sino también es aconsejable trabajar para que sean resúmenes, en primer lugar, ¿sí? De en antecedentes, los antecedentes esenciales, aquellos que nos permiten entender el caso, ¿sí? Y aparte en forma objetiva y por supuesto ordenada. Y desde lo procesal, también poner el foco en lo que es esencial y no un detalle cronológico de cada una de las actuaciones, sino aquellas como el inicio, las principales presentaciones, las incidencias que pudieron ser relevantes, procesales, por supuesto, decisiones de jurisdicción o preliminares, hasta llegar a la clausura del procedimiento, que es lo anterior al laudo. Si esto se acorta más que eliminar, sobre todo estoy hablando ya de mejores prácticas, ¿sí? No solo de validez o, Ya. digamos, el análisis mínimo, 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 en mejores prácticas sería eso lo aconsejable y un espacio que se podría trabajar, abordar sin poner tanto en juego, por decirlo de una manera, en cuanto a la funcionalidad. Y me Ya. gustaría también un último consejo que da el informe que yo rescato y que me parece muy buena práctica, que es acordar con las partes, facilitar un acuerdo de las partes para que esto se haga de esta manera, que siempre tener el acuerdo de las partes ayude y contribuye a fortalecer lo que sería la validez y ejecutabilidad del laudo y esa decisión final. Acá paro porque nuestro acuerdo es hacer solo una introducción y escucharnos entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tú levantas, y quiero darle la palabra, además levantas el punto relevante de para quién se escribe el laudo, y si los laudos, el mito que deben ser autocontenidos, etcétera. Creo que esta parte en particular hace relevancia. Tú dijiste como que se entiende el laudo y a mí siempre eso me genera algunas preguntas, ¿no? Bueno, sin más leer, Eduardo Damiao, ¿qué te parece a ti esto? ¿Se puede dejar fuera? ¿Se deja fuera? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay alguna utilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Gracias, Andrés y María Inés, y un placer estar con ustedes. Me parece claro que tiene alguna utilidad. Acá me acuerda siempre
una idea que se repite mucho, pero se practica poco, que es un poco, si yo hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito menos, porque es más fácil hacer un resumen de los hechos procesales y del caso en general de un modo bastante aburrido, poniéndose todos los detalles y esto no ayuda. Así que, la verdad, un poco ahí me parece que algunas leyes, como es el caso de la ley brasilera, pone como una de las cosas que deben contener el laudo, es un resumen del litigio. Entonces, un resumen es un resumen, no es cada uno de los detalles. A mí siempre me aburre, por ejemplo, cuando veo un laudo CCI donde hay un listado de todas las cartas que se recibieron de la corte. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? No sirve para nada. Y esto uno se esconde un poco bajo la idea que no, es para la completud, no es porque simplemente, vamos a decir las cosas, llamarlas por lo que son, es que muchas veces esto es una parte del laudo que se delega a un secretario y se revisa poco porque se cree que uno no lo va a leer y muchas veces da mucho más trabajo hacer un resumen de verdad corto donde se entienda el laudo sin haber necesidad de todo repetir. Así que concluyo diciendo, me parece que no tener resumen no sería una buena práctica. Podría quizá levantar temas de validez del laudo en muchas jurisdicciones, en algunas jurisdicciones, pero hay que trabajar para de verdad que sea un resumen. Esto, en la verdad, transforma los laudos en algo más fácil de leer y que se pueda comprender totalmente lo que se quiere, incluso el razonamiento de lo cual vamos a hablar un poco después. Sí, le voy a dar la palabra a Héctor, pero me hizo acordarte de una discusión que tuve en Brasil, en Sao Paulo, en marzo, con un juez que ve recurso de anulación y me pareció muy interesante que él dijo que en su vida había leído, nunca había leído la historia procesal ni la descripción de los hechos, porque al final pasaba de la motivación y más que todo a la parte operativa. Pero creo que Edu apunta a algo relevante, que es que hay que hacer una distinción. Hay parte procesal que es útil y otra pareciera que no tanto, ¿no? Eh, Héctor, ¿cómo se ve desde la perspectiva de la jurisdicción mexicana en tu experiencia esto? De hecho, en este último comentario que hiciste, Andrés, en mi vida he leído esa parte de las decisiones. Cuando uno recibe decisiones judiciales en México y somos las partes involucradas en el proceso, uno se salta directamente toda la historia procesal que suele ser bastante larga, y se va directo al razonamiento del colegiado o del tribunal. Vaya, eso tiene sentido para las partes que conocen el caso, ya después quizás por curiosidad o porque los propios motivos lo llamen, se regresará a ver un poco si la historia está bien contada o cualquier cosa, pero realmente lo que importa en ese sentido, sabemos que es. Aún así, yo creo que esta no es eh, la, eh, la principal causa de la longitud de los laudos en mi experiencia. Uno sí encuentra adefesios y cosas en donde las historias procesales toman decenas de páginas, pero creo que digamos que debería de ser lo menos polémico para poderlo acortar lo más posible. Una utilidad que yo sí encuentro es, creo que regresando a lo que dijo María Inés, aconsejable un resumen que ataña, no es un resumen en abstracto, sino que tenga que ver con qué tipo de asunto es y que coloree o dé contexto a la manera en que el tribunal arbitral está motivando y razonando. Yo coincido contigo, Andrés, y con esto termino el comentario, en que es un mito esto de que el laudo tiene que estar autocontenido, pero sí que hay cierta reticencia en algunas cortes o alguna sí, titubeo de revisar las actuaciones arbitrales. Entonces, en la medida en que esta sección resumida contextualiza un poco las cuestiones para un tercero ajeno al pleito, creo que tiene una utilidad que no hay que descartar del todo. Gracias, Héctor. Rafa, entonces uno podría decir, ¿no?, que del punto de vista de los hechos relevantes, sin duda, y volveremos a lo que vea con María del Carmen sobre este punto, serán parte de la motivación. Hay que poner cuáles son los hechos que uno usa para su razonamiento. Entonces, repetir la letanía de una cronología será, eh, es discutible, ¿no? Relevancia. Pero y en el punto procesal, pareciera que hay eventos o incidentes procesales que pueden requerir una explicación por el tribunal y otros, como decía Edu, que no, ¿no? ¿Cómo ves tú
esa discusión y cómo se da en Colombia, ¿no? Mira, Andrés, sobre este punto, y de nuevo muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos acompañan. Em, yo solo, no sé si ustedes recuerdan, pero por allá en el año 2009 hubo todo no un escándalo, pero sí una gran discusión alrededor de un laudo que salió, que era el famoso caso de Patechniki contra Albania. Y quiero traerlo a colación porque Jan Paulson, quien fue el árbitro único en ese caso, literalmente dijo, ¿saben qué? Los antecedentes procesales y demás, eso ya consta ahí en el expediente del arbitraje, yo voy a resolver el caso. Y el laudo tiene 35, 30, 40 páginas, creo que no supera eso, además de que es un laudo muy interesante por otras materias. Pero el nivel de discusión que causó ese laudo en la comunidad arbitral respecto de si se podía dispensar del tema procesal, de lo difícil que iba a ser ejecutarlo, de lo difícil que iba a ser entenderlo. Y la realidad es que ese laudo mostró que el trabajo se puede hacer, es decir, obviamente se incluyeron los hechos principales, se pusieron de presente los 5 o 6 antecedentes procesales relevantes y ahí quedó. Eso para decir que en la práctica se puede hacer. Y el punto, creo yo, es que muchas veces tenemos, como bien decía Edu, esta fascinación de que si vemos un laudo corto, la idea es que entonces los árbitros no hicieron su trabajo o que de alguna forma el laudo no refleja lo que es la complejidad de la controversia. Yo invitaría a muchos a que hagan el ejercicio de que cuando retiren el tema de antecedentes procesales y demás, las páginas, y después comparen eso contra las páginas de razonamiento, vamos a encontrar muchos laudos en donde el razonamiento es sustancialmente más corto que esos antecedentes procesales. Entonces, desde la perspectiva práctica, creo que ahí tenemos, como bien lo dice el reporte, una oportunidad para hacer ese resumen, hacerlo bien. Y como bien decía Edu, es mucho más difícil escribir corto y creo que esa tiene que ser una buena práctica. Desde el punto de vista de la jurisdicción colombiana, quiero simplemente traer a colación que si uno revisa los estándares de motivación que se aplican desde el punto de vista del litigio local, no existe un requisito propiamente dicho de incluir todos esos antecedentes procesales. Es más un tema de una regla práctica, pero es una regla práctica que yo diría que ya ha ido cediendo. Los laudos hoy en día tienden a ser más cortos y esos aspectos de procesales y demás y antecedentes de posiciones de las partes ya no tienden a ser un tema central de la lectura de estos laudos. Sin embargo, obviamente hay mucho que hacer en esa materia. Muchas gracias, Rafa. María del Carmen, usted tiene la virtud de que va a concluir esta primera etapa. Así que, ¿qué nos puede Sí, decir? ¿Qué piensa de lo que han dicho sus colegas? ¿Cómo la ve? a ver, yo muy de acuerdo en general con todo lo que se ha dicho. Bueno, buenos días a todos primero, pero muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Y creo que llama la atención, ¿no? Que después de haber visto que en la mayor parte de jurisdicciones no hay una obligación de detallar la historia procesal y menos en forma exhaustiva, nos encontremos con tanta frecuencia laudos en los que quizá a veces hasta la tercera parte o la mitad termina siendo el relato de la historia procesal, entrando pues a un detalle francamente extremo, ¿no? Y creo que quizá lo que podríamos añadir es que es el querer reflejar absolutamente todo lo que pasó en las actuaciones, lejos de fortalecer el laudo, lo debilita, porque cuando ya te has puesto a querer decir todo, te puedes dejar algo en el tintero. Y entonces generar además cierta polémica sobre lo que dejaste o no dejaste, ¿no? En todo caso, yo veo con bastante simpatía lo que establece el reporte de proponer que la historia procesal sea incluida en la medida necesaria de reflejar que las partes han tenido oportunidad de presentar su caso, que el tribunal debe usar su discreción para incluir lo necesario para demostrar que se ha llevado adelante en forma correcta el proceso. Entonces, salvo el requerimiento especial de alguna jurisdicción, eso debería ser suficiente y creo que es un poco lo que todos hemos venido diciendo. Un resumen bueno es mucho más fortalecedor del laudo que entrar a un detalle extremo. Ya respecto de los hechos, además, quizá tienen una particularidad, ¿no? El no incluir una historia de hechos detallada no amenaza la validez y ejecución del laudo,
pero tiene el tribunal que incluirlos en la medida necesaria para construir o explicar su razonamiento. Entonces, esto ya viene a entrar en otro tema que abordaremos Correcto. después, que es el del razonamiento. Y ese sería el comentario, ¿no? Claro, correcto. Tú lo dices muy bien, que los hechos son relevantes en la medida que son parte de la necesaria motivación o fundamentación del tribunal. Muchas gracias, María del Carmen. Me pareció muy bien, creo que cerró muy bien con tu intervención. Así que me voy a quedar contigo para que pasemos a la discusión de la próxima medida que analiza y discute el reporte, que tiene que ver con la posibilidad de reducir la descripción de las posiciones de las partes. Yo creo que todos nosotros hemos visto esos laudos, los que estamos en la Corte de hemos hecho escrutinio de esos laudos, que lo que tiene es una larguísima exposición donde va todo, ¿no es cierto?, qué es lo que dijo uno, la argumentación, etcétera, y es una parte puramente descriptiva y luego viene el razonamiento del tribunal. Entonces la pregunta ahora, ¿cuál es el bare minimum entonces respecto de la descripción de la posición de las partes y la posibilidad de reducir o derechamente dispensar esta descripción? Gracias, Andrés. Bueno, creo que reconocemos que es una práctica común que los laudos establecen la posición de las partes y la pregunta va por qué tan necesario es incorporarlas en un nivel exhaustivo detallado de la descripción, ¿no? Creo que debemos reconocer que más allá de si se incorporan en el laudo o no, los árbitros van a tener que revisar las posiciones para hacer su tarea y normalmente, claro, cada cual tiene su metodología, pero normalmente van a tener una suerte de inventario de las posiciones para estar seguros de que están abordando lo que es medular o determinar qué cosa es lo medular. Pero es preciso, es indispensable incluirlo en el laudo, genera algún riesgo no hacerlo. Y la respuesta tiene para mí vinculación con el tema que veremos un poco más adelante, que es si el laudo debe ser razonado o no, ¿verdad? Y no voy a adelantar dicha discusión, pero sí decir que si estamos ante un laudo que ha sido dispensado del razonamiento y o de la motivación, la verdad es que no hay necesidad de incluir las posiciones y el no incluirlas no tendrá un efecto en su validez o su ejecución y tendrá realmente poco sentido ponerte a incluirlas. Pero si el laudo es razonado, las posiciones de las partes son relevantes para efectos de construir el razonamiento. En general, salvo algunas jurisdicciones específicas, y se mencionan en el reporte como Vietnam, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Costa de Marfil, lo menciona el reporte, en general no se suele poner una necesidad un requisito de que estén las posiciones. De hecho, en Latinoamérica en general no lo está, ¿no? Entonces, el incorporarlas y cómo incorporarlas estará en función de cómo el tribunal organice el razonamiento. Se comenta en el paper, en el reporte, dos posibles formas de hacerlo. Separarlas por cada tema, por cada cuestión a definir, que creo que es lo más usual, ¿no? Pero esto, si bien tiene la ventaja de que facilita la revisión de que se han ido hacia las distintas posiciones, sí lo lleva a ser bastante repetitivo, ¿no? O sea, lleva a que el laudo repita, porque pones las posiciones y luego cuando razonas, vuelves sobre las posiciones y ahí hay el riesgo de no ser consistente también. Y la otra posibilidad que se menciona es incorporar las posiciones en el mismo razonamiento. Y esto puede hacerlo bastante más ágil. Creo que cada una de estas opciones tiene sus ventajas y creo que no hay una sola receta, pero creo que lo que sí es importante, como digamos resumen, es que las posiciones tendrán que ser lo necesario para el razonamiento. Y en ese contexto creo que los tribunales deben de buscar la mejor forma y puede ser dentro de estas dos alternativas. Ese sería un comentario inicial y quedo a escuchar lo que digan mis compañeros, ¿no? Muchas gracias, María del Carmen, además por presentar estas dos alternativas, ¿no? No cabe duda, como tú lo dices, que los argumentos o posiciones de las partes
tienen una función en relación al razonamiento. La pregunta es si además es necesario incorporar la larga discusión de cuestiones que no son necesarias para el razonamiento, tiene una utilidad, no la tiene, y como tú decías, parecería que la mayoría de las leyes no tienen dificultades en que eso no sea parte del laudo. Qué dirías tú, Héctor, sobre este punto? ¿Cuál es tu propia experiencia y cómo la analizas? Gracias, Andrés. Iba a comenzar diciendo que en México hay una práctica generalizada en cortes, en donde las sentencias pasan muchas páginas, muchísimas páginas, a veces hasta haciendo copy-paste, lo cual es ridículo, de lo que las partes dicen. A pesar de esa práctica que cada vez está menos enraizada, yo creo, hay ya muchos precedentes que apuntan, hablando en cortes, en que no tiene por qué estar esa exigencia, ni siquiera cuando tenemos un principio de exhaustividad de las sentencias, tiene que exigirse a la corte explicitar y razonar cómo atendió todos y cada uno de los argumentos de las partes. Eso evidentemente es una carga irrazonable. Si ese es el estándar en corte, pues la manera en que las cortes verían el estándar de resumen de la posición de las partes en un laudo, pues es un estándar todavía mucho menor. Y yo creo que eso es correcto. Hay una pregunta a la que me quiero referir, Andrés, que estaba en el cuestionario y está recogido desde luego en las conclusiones del reporte, que me pareció muy interesante, que es la posibilidad de parafrasear las posiciones de las partes mientras que el tribunal está comunicando sus propios razonamientos, sus motivos. Y a mí me pareció muy interesante, lo he visto, sí lo he visto poco, pero me parece una gran herramienta para acortar drásticamente la longitud de un laudo. Si partimos de que no tengo que dar cuenta de todos los argumentos y de todas las pruebas, desde luego sí de las más relevantes, pues a mí me parece una práctica muy interesante. Y aquí brevemente para concluir les comparto que recientemente traté de incorporarla en un laudo de CCI, por cierto, y la idea era un poco eso, había pocos hechos no controvertidos entre las partes, entonces fue una sección muy pequeña del laudo y a partir de ahí empezaba el razonamiento del tribunal y conforme razonaba, la actora dijo esto, la demandada dijo esto, pero no siempre con esa estructura. Y sí recibimos comentarios de parte de la Corte un poco en el sentido de explicitar un poco más, de separarlo, de estructurarlo diferente. Vaya, no es una norma, no hay ningún deber como tal de hacerlo así, pero sí creo que tenemos todavía arraigada cierta, o algunos, cierta cultura de ver la estructura, ¿no? Esto dijo la actora y no metas ahí razonamiento, tu razonamiento va al final, ¿no? En la parte conclusiva. Pero a mí me Sí. parece una gran herramienta que no hay que descartar. Muchas gracias, Héctor. Sin duda que hay ciertos atavismos, ¿o no? En esto hay ciertas inercias. Rafa, poner todo lo que dijeron las partes o solo aquello que es relevante para el razonamiento del tribunal. ¿Cuál será Mm, mejor práctica? ¿Qué Creo utilidad que, tiene una? ¿Qué utilidad tiene la otra versus una, ¿no? creo que la mejor práctica es sin duda poner aquello que hace que es relevante y material, o toda cuestión relevante y material desde la perspectiva de la controversia. Es decir, que permita perfectamente entender qué es lo que se está discutiendo, qué es aquello que el tribunal debe entonces entrar a decidir y que el lector tenga muy claro el alcance y el contenido de la disputa que debe ser resuelta. Y eso creo que ata muy bien, y lo vamos a ver seguramente en la conversación que tengamos en la siguiente sección respecto de la motivación del laudo. Porque sin duda alguna, creo que uno de las enseñanzas que nos deja este reporte es que en las distintas jurisdicciones no parece existir una regla que diga que se tienen que mencionar y abordar toda cuestión que haya sido puesta de presente por las partes. Si el derecho a ser oído no es el derecho a básicamente abordar todos los argumentos que cualquiera de las partes haya traído a colación, si hay argumentos que simplemente no tienen la entidad de ser relevantes objetiva o subjetivamente, vamos a ver que depende del test de cada jurisdicción, pues ahí hay un esfuerzo importante que se puede hacer de cara a hacer el laudo mucho más entendible, manejable. Y creo que además, como bien decías, las cortes van siempre al núcleo central de las disputas cuando están ejerciendo esa función de control, de manera que esas exposiciones largas, creo yo que tienden ante todo a hacer más difícil el trabajo
del lector y del juez que eventualmente tenga que ejercer una función de control. Muchas gracias, Rafa. Pareciera entonces que este tema nos lleva, por todas las opiniones, nos lleva a la discusión de motivación o razonamiento. Entonces, a efectos de entrar ahí, le quiero, no sé si María Inés o tú, en 30 segundos quieren agregar algo sobre este tema o nos vamos derechamente al tema de motivación, ¿no? Yo un comentario muy corto. Eh, Creo que acá es distinto del tema del primero de historia procesal. Es que creo que hay aquí una duda de la parte de los árbitros muchas veces, si su obligación, porque es verdad, como comentó Héctor, que los jueces eh, no tienen que decidir con bases en responder todas las posiciones traídas por las partes. Pero creo que algunos árbitros piensan, y quizás no estén equivocados, que en arbitraje uno debería poder, o las partes tendrían la expectativa de ver la gran parte de sus posiciones respondidas en la decisión. Y por esto muchas veces, pero esto no quiere decir que uno tiene que hacer una larga descripción súper detallada de todas las posiciones de la parte, pero creo que hay una conexión acá que es distinta del primer tema, que hace con que este trabajo pueda ser corto siempre, pero creo que la expectativa de las partes aquí es una justicia y respuestas que sean distintas de lo que recibe de los tribunales, pero creo que también este tema toca más quizá el tema de racionamiento que vamos a discutir en un rato. María Inés, Bueno, yo para cerrar este simplemente voy tema. a decir, para cerrar, voy a agregar lo siguiente. Quien iniciaba esto era Mari Carmen y que decía que los árbitros siempre tenemos nuestra propia composición y ordenados cuáles son los argumentos de las partes. Luego es la tarea esta que discutimos, es cómo lo exponemos, ¿sí? Pero justamente esta es la tarea, cómo lo exponemos, porque nuestros procesos mentales son nuestros. Y lo que necesita saber las partes y un juez eventualmente cuando esto se lo lleva es cómo se explicita lo que nuestro proceso mental. Y creo que sí hay pros y contras de la una u otra forma. Creo que todos coincidimos en que tiene que ser lo conducente, lo relevante, lo material y evitar una repetición, ¿sí? Sin distinguir. Creo que ese es un punto que tomaría y que ratificaría. También vale para este tipo para la exposición de los argumentos relevantes de las partes. Pero no es indiferente a mi juicio, incluso en nuestros procesos y en la exposición de ellos, que sepamos describirlo tal cual las partes lo propusieron, a describirlo ya dentro de la explicitación de nuestro razonamiento. En este segundo caso, ese argumento ya entró en nuestro razonamiento y por lo tanto se explicita con nuestro propio sesgo y no lo hablo negativamente, lo hablo desde la opinión, la visión que el árbitro tiene de ese argumento. No es lo mismo. Entonces, diría que por lo menos tengamos en cuenta que no es lo mismo, no solo en términos de acortar un laudo, sino en el mismo proceso de elaboración mental y de explicitación de este proceso de lo que tienen los propios árbitros en su tarea, ¿sí? Por lo tanto, yo diría que no es indiferente y que probablemente sea importante que el árbitro o los árbitros puedan explicitar y dejar en papel cuál es el argumento tal cual el argumento vino y no solamente cómo lo vieron. Muchas gracias, Marínez. Como decía, todo nos lleva a la próxima discusión y no debe haber ninguna sorpresa que el corazón o la parte más fundamental del informe tiene que ver con motivación. Es la parte más compleja, fue la más difícil, es la más sustantiva y en mi opinión la mayor contribución que tiene, que es el análisis del cuál es el bare minimum de motivación. Y aquí para discutir lo que vamos a hacer motivación, vamos a partir, por favor, contigo, Rafael, en la parte de lo que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mínimo estándar de razonamiento para que un laudo sea válido y ejecutable? Muchas gracias, Andrés. Quisiera además señalar que esta discusión de ese estándar mínimo de razonamiento tiene, creo yo, un aporte central al derecho internacional privado, no solo al derecho del arbitraje.
Y creo que esto es importante porque el reporte hace un análisis también de si de los requisitos de motivación que aplican a sentencias locales pueden aplicar a laudos proferidos en arbitraje internacional. Tal cual. ¿Y por qué hago esa introducción? Porque esa pregunta nos lleva entonces a una cuestión central y es si existe un mínimo, no solo de razonamiento o de motivación del laudo, sino un mínimo de una especie de derecho procesal para las partes que deba ser abordado en esa motivación. Si el laudo, al cumplir con ese mínimo, por ejemplo, está cumpliendo con un mínimo de derecho al debido proceso, del derecho a las partes a ser oído, se incrementa la legitimidad, llamémoslo así, de todo el proceso de la toma de deliberación. Y ese punto de partida del reporte creo que es fundamental, porque creo, y aquí viene lo segundo que creo que es muy importante de este reporte, y es que cuando vemos a ver si existe ese estándar mínimo de razonamiento, la conclusión del reporte, es decir, la conclusión que yo extraigo del reporte, y esto es una opinión personal, es que sí lo hay un esfuerzo, verdaderamente cuando vamos a las distintas jurisdicciones, uno sí puede encontrar varios criterios que le dan armonía y uniformidad a este tema. Y el reporte creo yo que saca una serie de reglas que son fundamentales y que son importantes y las voy a exponer brevemente para abrir la discusión con todos y que no se trate esto de abordar el tema, uno de los temas más interesantes de que solo lo tratemos acá. Pues lo primero es, ¿qué dice el reporte? La motivación debe ser discernible. ¿Sí? Ese es como el primer criterio central. Y los argumentos deben estar ahí expuestos. Y ahí se traen razonamientos de cortes suecas y de cortes holandesas que abren, digamos, un poco la parada y que considero que son reglas básicas que son de lógica aceptación en cualquier otra jurisdicción. Es decir, ¿qué es lo que están diciendo? Pues que las razones se deben poder identificar, que la motivación se debe poder identificar. Esa es la regla básica. Ahora, cuál es esa segunda gran regla que está estableciendo el reporte? Y es algo que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo previamente, y es que las motivaciones deben abordar las cuestiones materiales o esenciales de la disputa. Y para esto el reporte toma, y es muy interesante verlo, empieza con el análisis desde el punto de vista de las cortes del derecho común, pero termina en las cortes del derecho civil, o en las jurisdicciones de derecho civil, perdón. Y básicamente el reporte toma como punto de partida un pronunciamiento de la High Court de Singapur, en donde básicamente dice cuál es ese test central para encontrar la motivación. El test central para encontrar si un laudo está motivado, abro comillas, es si los contenidos del laudo tomados en su integridad informan a las partes respecto de las bases sobre las cuales el tribunal tomó su decisión y los hechos materiales o esenciales. Ese es, por así decirlo, ese test central que lo construye la Corte de Singapur, pero que tiene su base también en las Cortes del Reino Unido. Y cuando vamos entonces a las jurisdicciones civiles y particularmente a las jurisdicciones latinoamericanas, lo que encontramos a partir de los reportes es que las cortes han señalado que las razones deben ser obviamente las razones, llamémoslo así, o la motivación debe estar consistente en aquellas razones que son, por así decirlo, reales de la disputa, tiene que ir a la realidad de la disputa, no se puede quedar simplemente en todas las discusiones que se hayan dado, sino tiene que ir al foco de la disputa y particularmente se toman ejemplos de pronunciamientos de cortes colombianas y peruanas. Y en México es muy interesante que el reporte usa, y aquí seguramente Héctor, tú vas a tener la oportunidad de abordarlo, pero dice que el laudo no debe pronunciarse sobre todo lo argumentado o toda la evidencia puesta de presente, sino aquello que el árbitro estime relevante. Y es interesante porque entonces miren que el test parecería ser subjetivo. ¿Qué es aquello que el árbitro estimó como relevante? Distinto de, por ejemplo, un test eh, objetivo propiamente dicho. Esa diferencia del test objetivo y subjetivo creo yo que es bastante interesante para esta discusión. Pero lo cierto es que sí hay esos temas esenciales. Hablando es si que la motivación debe, y esta es otra regla, la motivación debe limitarse a aquellas cuestiones determinantes para la resolución de la disputa. Y acá es interesante porque entonces tenemos que
evidenciar un poco la discusión que teníamos antes y es hasta dónde llega el derecho a ser oído. Si es el derecho a ser oído o es el derecho a que se tenga que pronunciar y resolver sobre todo argumento que se haya presentado. Y conectando con el punto muy interesante de Edu, claro que las partes tienen la expectativa de que se aborden los temas y se aborden mejor que los que se podrían abordar en una corte. Estoy de acuerdo con eso. Pero en todo caso, el laudo sí podría, o lo que uno encuentra en el reporte, es que sí podría haber un esfuerzo muy grande por hacer esa identificación de cuáles son esas cuestiones determinantes. Y sobre esa base, que la estructura del laudo y que la estructura del proceso de solución de controversias pueda armarse de esa forma. Hay una cuarta regla que también trae el reporte y es que la motivación, desde luego, debe incluir esa base fáctica y legal de la decisión del tribunal. Y acá creo yo que es muy interesante porque se habla de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, pero también de jurisdicciones de América Latina. Y la regla que uno podría señalar de todo esto es que estas jurisdicciones están de acuerdo en que aquello que sea necesario para que el tribunal establezca qué pasó y según su análisis, por qué resolvió como resolvió la controversia, marca el parámetro de aquello que es la base fáctica legal y fundamental. Y acá quisiera simplemente traer un ejercicio que hice, ya que estamos en épocas de inteligencia artificial. A mí me llamó mucho la atención que en este reporte se cita el estándar, digamos, de motivación de la Corte Suprema de la legislación colombiana. Pero yo quisiera simplemente hacer referencia a ese estándar y miren lo que dice. Miren la función judicial, básicamente lo que exige en materia de motivación en Colombia. Dice que deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y deberá contener el razonamiento legal o jurídico estrictamente necesario para fundamentar las conclusiones, exponiéndolas con brevedad y precisión. Ese es un estándar legal, por así decirlo. Creo yo que eso es bastante similar al estándar del que estamos hablando acá y del que concluye el reporte. Y finalmente terminaría con algo, y es que hay otra serie de reglas, ya no me quiero extender para darle la palabra a los demás, pero entran, digamos, los estándares que ya abordan más cuestiones de fondo, de que las razones no deben ser manifiestamente inconsistentes, y entra la palabra que creo yo que es aquí clave que el reporte trata, y es el estándar de arbitrariedad. ¿Cuándo entonces la decisión puede volverse arbitraria? Y acá, y esto Andrés creo que puede ser materia también del otro proyecto de ALARP que estamos tratando sobre jurisdicción constitucional y arbitraje. Y acá definitivamente lo que estamos viendo es que cuando se trata de arbitrariedad, el riesgo no está tanto en las cortes de anulación, sino en nuestras jurisdicciones puede estar más en las revisiones que hagan las cortes en materia de Así es. recursos de amparo y de acciones constitucionales. Porque entonces cuando entramos a mirar esos estándares de arbitrariedad, son otros los criterios que entran. No se entra a mirar si el laudo está debidamente motivado, sino hay una vulneración de un derecho constitucional. Y por eso creo que uno de los aportes importantes de este reporte es que de alguna forma nos está diciendo hay un mínimo y la pregunta que nos tenemos que hacer en nuestras jurisdicciones es si debemos entonces defender ese mínimo como un mínimo para garantizar que también se está observando el derecho al debido proceso y que no debe haber intromisión de ningún otro mecanismo de control distinto del recurso de anulación y los que están establecidos en los distintos tratados internacionales. Con esto cierro. Obviamente sé que hay muchas cosas que se me quedan por fuera, pero en interés del tiempo y de la discusión, creo que mis colegas pueden aportar muchos puntos adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que tú apuntas a dos cosas que a mí me parecen centrales en el informe y quería preguntarle a Edu, porque Edu viene de una jurisdicción donde ahí podría haber una excepción. Uno, que en principio no hay normas en arbitraje internacional que establezcan cuál es el estándar de razonamiento. Si uno busca en el marco jurídico de arbitraje internacional, ley modelo, Convención de Nueva York, no hay, o incluso en las reglas, no hay un estándar de cuál debe ser el razonamiento de los laudos. Pero tampoco hay, en general, en las legislaciones locales, reglas que regulen la forma y el contenido del laudo, ¿no? Y por eso que finalmente la construcción del estándar, como decía Rafa, mínimo es una construcción en la que convergen las prácticas de lo que los tribunales entienden como tal. Pero una de las excepciones, Edu, es Brasil, ¿no? Porque Brasil sí tiene referencias, ¿no? Al estándar, ¿no?
Bueno, en la ley de arbitraje es bastante sencillo también, porque lo que establece es la parte principal del contenido del laudo en la ley brasilera, que dice que el razonamiento de la decisión, entonces la motivación de la decisión, donde deben ser analizadas las cuestiones de hecho y de derecho. No dicen todas, pero es una referencia expresa a decir bueno, que se debe decir de modo bastante claro si hubo o no decisión por equidad. Esto es lo que dice la ley de arbitraje sobre, ahí en la legislación procesal hay más cosas sobre la motivación de los laudos, de las decisiones judiciales en general. El hecho es que en Brasil, imagino que tal vez en otras jurisdicciones latinoamericanas, el tema de la decisión, de la motivación de la decisión es un tema constitucional también. Entonces, la Constitución trae en el artículo 93 de la Constitución brasileña una, una obligación de motivación de todas las decisiones judiciales y se debe entender también arbitrarias. Lo que trae, creo, una otra discusión que me pareció interesante en el reporte que menciono muy rápidamente, que es la diferencia entre los estándares de motivación o la necesidad de motivación cuando una jurisdicción está delante de un laudo que fue bueno, dictado con la sede en este país, y la diferencia cuando se está delante de la ejecución o reconocimiento de un laudo que viene de una jurisdicción extranjera, ¿no? Me parece que al menos en Latinoamérica en general, en Brasil seguramente, no sería aceptado un laudo no motivado. Pero en Brasil no hay todavía una decisión en que se haya reconocido un laudo sin motivación que sea dictado en otra jurisdicción. Hubo un caso que fue planteado delante del STJ, que es el tribunal en Brasil que trata de los temas de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, como llamamos, pero no se ejecutó el laudo, pero por un otro motivo, porque no había convenio arbitral. Hubo uno de los jueces que puso su opinión que sería sí aceptable la ejecución, el reconocimiento de ese laudo, aunque sin ninguna motivación, pero no se decidió. Pero la mayor parte de los autores, de los abogados, de los profesores en Brasil entienden que sí sería aceptado, se podría, y el reporte del Bare Minimum menciona este caso, porque hubo una decisión anterior del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, donde se puso el estándar o la regla que el laudo debe seguir en su totalidad los requisitos de la sede, de la sede donde el laudo fue dictado, lo que lleva a entender que sí sería aceptable ejecutar en Brasil un laudo no motivado, y esta parece ser, creo que, algo compartido por más jurisdicciones. El problema sigue el tema, claro, de tener laudos no motivados. Con sede en Brasil no sería aceptable, creo que en la mayor parte de la región. Este es un tema que voy a concluir por acá, que claro que es el tema principal, es que el tema que más lleva a discusión, pero es interesante. Cuando hemos tratado los temas anteriores, creo que casi todos coincidimos, y creo que fue Héctor o Rafael, ahora no me acuerdo, que dijo que vamos a ver que muchas veces la historia procesal, todo esto es mucho más largo que el racionamiento. Así, yo creo que la idea de bare minimum para lo que sea motivación no es tanto que la motivación sea más corta, porque creo que en general no es la motivación que hace que los laudos sean largos, pero que sean, que debería, me parece, Sí. preocupar más
para la validez, pero más do que la validez y la ejecución, la posibilidad de ejecutar un laudo, pero para tener laudos de mejor calidad. Entonces, no me parece que el tema sea de verdad un problema, que hay que acortar la motivación. Creo que hay que dejar más claro, y aunque la motivación sea un poco más larga, porque en general me parece que infelizmente muchas veces tenemos motivaciones pobres en los laudos arbitrales, lo que puede ser un problema muy serio. Muchas gracias, Edu. Sin duda que la motivación, en mi experiencia, no es la parte más larga, no es la parte más larga de los laudos. Lamentablemente, muchas veces es la parte más exigua, ¿no? Sin embargo, pareciera que de lo que decía Rafael, lo que muestra el informe es que la cuestión no es más largo o más corto, sino que es un adecuado razonamiento. Y yo creo que el bare minimum te obliga a plantearte cuál es el razonamiento adecuado, que son los criterios que decía Rafa. ¿Cómo lo ves tú, María Inés? Bueno, a ver, si quieren, aporto rápidamente, no me lo pediste lo de Argentina, pero en todo el análisis del informe, Argentina, ante mi sorpresa, debo decir, apareció como las jurisdicciones duras, ¿no? Que exigen la motivación. De hecho, la LACI es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, excluyó la posibilidad de que no haya motivación solo por acuerdo de partes, manteniendo solamente como excepción el laudo por consentimiento. Y efectivamente, en lo que serían sus posiciones doctrinarias y conceptos generales, asocia la motivación al debido proceso y al orden público, ¿sí? A una noción, digamos, a un requisito de orden público. Sin embargo, me gustaría aclarar también que aun cuando es así, el umbral que hay que cumplir para entender que no hay motivación, ¿sí? O sea, que se incumple o hay un vicio en este elemento, es alto, ¿sí? Es decir, en los criterios jurisprudenciales no son de considerar que falta motivación por cualquier cosa, sino que lo que se exige es casi, diría, un bare mínimo, ¿sí? De primero que haya alguna motivación y que además ese razonamiento sea discernible, ¿sí? Que tenga una línea lógica y rechaza y bastante sistemáticamente cualquier intento de mostrar como una fundamentación aparente, ¿sí? O vicio en la motivación, en el razonamiento, lo que sería una discusión más de fondo, ¿no? Lo que va hacia no se entendió algo o no se consideró alguna cuestión que esa parte entendía que era relevante, sino ahí sí hay una deferencia respecto de qué fue lo que el tribunal entendió. El tribunal arbitral entendió relevante, lo que era lo conducente y así resolvió. Entonces, para matizar un poquitito la dureza que el propio informe expone cada vez que menciona a Argentina en este punto. Ya entrando al análisis general y sin... Creo que acá todos estamos en una línea clara, que es que, salvo que sea admisible por la ley aplicable, excluir, ¿sí? Que se acuerde que no haya una explicitación del razonamiento. Recordemos que siempre tiene que haber un razonamiento. Toda la discusión que estamos haciendo es la de explicitar o no este razonamiento. Eh, Sí creo que, salvo que se dé esa situación, acá es como todo, ¿no? Tiene que estar el razonamiento y tiene que decirse lo necesario y lo justo. Tampoco estaría, me parecería ya fuera del bar minimum, una buena práctica, y adelanto una opinión general que tengo, y es la de creer que hay que decir algo de todo, incluso lo que no es conducente, incluso lo que no hace o no es material. Me parece que no es siquiera una buena práctica. Y termino con algo más en esto de las proporciones, ¿no? De la extensión y no extensión. A mí sí me parece que tiene que ser proporcionado y equilibrado. Y me parece que es una buena técnica para y elemento, test propio para los árbitros, ver la proporción en la que están haciendo su decisión y están, digamos, llevando adelante la explicitación de todas las partes del laudo. Y si nos encontramos en que tenemos una motivación o un razonamiento que termina siendo el 20%
del laudo, estamos cerrando en algo, hay que revisarlo. Hay que darse el tiempo de revisarlo y hacer el esfuerzo, que nos lleva más tiempo seguramente, de recortar lo que no es necesario. Y hacer algo proporcionado. Me parece un muy buen, yo lo aplico, quiero decirlo, un muy buen test interno propio, personal, el hacer una explicitación equilibrada y en lo que hace al razonamiento, insisto sobre lo mismo. No por ser más extenso es mejor, ¿sí? Lo que tiene que ser es justo, lo necesario y lo conducente, y que sea discernible. Muchas gracias, María, totalmente de acuerdo. María del Carmen, voy a hacer un pequeño atajo y quiero, espero no sorprenderte, pero quiero hacer dos preguntas, una a ti y una a Héctor, hace una parte de la discusión de motivación. Mira, con la aparición de los procedimientos expeditos y algunos procedimientos incluso altamente expeditos, hemos visto aparecer en más de un reglamento la expresión razones sumarias. De hecho, el mismo texto de la CCI dice que las razones deben ser concisas, etcétera. Entonces, mi pregunta a ti, y sé que puede ser un poco ahí sorprendente, pero cuando hablamos de esta idea de razones sumarias, ¿cómo ves tú esta comparación entre lo que es el estándar mínimo de motivación sin calificaciones y esta idea de razones sumarias? ¿Ves una diferencia categorial, cualitativa, o finalmente se trata del mismo estándar? Del estándar, ¿no es cierto?, del bare mínimo, me refiero, ¿no? Bueno, creo que te está invocando a ser, digamos, breve, considerando la situación de que es de que se quiere algo más expedito, pero la exigencia de razonamiento sigue y por lo tanto no hay gran diferencia. Y yo quería un poco, desde el punto de vista de la jurisdicción peruana, hay un tema interesante que creo que este reporte va a ayudar. ¿Ya? Y es que en la jurisdicción peruana, 9 de cada 10 pedidos de anulación se sustentan en temas de razonamiento, de motivación. Y de esos 9, 15% están siendo considerados fundados. No será mucho, pero es importante. Ya, Sí, entonces claro. estamos viendo que el razonamiento, por lo menos a nivel de esta jurisdicción, está siendo un tema, a pesar de que, como tú dijiste hace un rato, no es una causal la falta de motivación, se utilizan otras causales existentes, ¿no? Pero se ha generado toda una suerte de doctrina de qué cosa es la motivación, porque tampoco, como también dijiste, es que estén escritos cuál es el nivel de razonamiento. Entonces, se ha generado muchísimo escrito sobre motivación inexistente, insuficiente, ilógica, incoherente, aparente. Entonces, creo que este reporte sí puede resultar muy de ayuda para darle un contenido y una orientación a lo que es el razonamiento que debe haber para que sea válido y eficaz un laudo, ¿no? No veo en realidad gran diferencia, creo que hay una invocación en que sea más corto, pero digamos, la exigencia de razonamiento va a estar igual, ¿no? Y creo que Muchas. Héctor estaba convocado aquí a... Sí, no, ahora Héctor, te quiero hacer una pregunta para cerrar esta discusión, que tiene que ver con algo que mencionó Edu, ¿no? Y que genera un poco de escándalo, que es esta posibilidad de que las partes acuerden que el laudo no tenga razones. Porque estamos de acuerdo que el motivación es una parte fundamental del ejercicio de adjudicación, esta razón, pero eso no quita una cuestión diferente, que es qué pasa si las partes deciden, acuerdan que el laudo no tenga razones. De hecho, la gente se sorprende cuando lee que la ley modelo que muchos de nuestros países han adoptado, dice que el laudo tendrá razones a menos que las partes acuerden, ¿no es cierto?, dispensar el laudo de razones. Y esa es una parte que se discute interesantemente en el reporte. Y México, sobre todo Canaco, tiene una práctica muy interesante en admitir laudos no razonados, que contra lo que se puede pensar no es una práctica inusual o completamente extraordinaria. Entonces quería tu opinión acerca de esta posibilidad, como digo, que genera cierto rubor y escándalo en algunos de que las partes acuerden con la autonomía de voluntad que el laudo no tenga razones o no sea motivado, sino que solamente contenga una parte operativa, ¿no? Claro, Andrés. Punto muy relevante y magníficamente tratado por el informe. Yo creo el reporte es muy útil en este aspecto. Conectando con las opiniones anteriores, uno se pregunta por qué queremos razones en un laudo, por qué es tan importante el requisito y por qué hay algunas jurisdicciones en donde
por más explícitas que sean las partes al respecto, no pueden prescindir de las razones. Una de las opiniones más comunes o de las razones más comunes es que es la forma preferida de evidenciar que el laudo no está siendo arbitrario, de que las partes fueron escuchadas. Algunos practicantes y académicos identifican la arbitrariedad con un síntoma de violaciones del debido proceso. Entonces, vaya, si el laudo es motivado, le da a uno la oportunidad, o esa es la opinión popular, de verificar que en efecto sus posiciones están atendidas. ¿Qué tan bien motivado está? Pues esa es otra cuestión que ya abordaron mis colegas, pero hablando justo de prescindir de las razones, bueno, pues primero el incentivo está claro y creo que el reporte lo explicita muy bien y es, pues la velocidad con la que uno podría comunicar la decisión es evidente. Aquí hay alguna confusión porque muchos, inclusive tú lo has vivido, Andrés, en el grupo de trabajo, levantan la mano y dice, pues es mejor tener un laudo razonado porque si uno no razona, el laudo, uno tiene que contrastar su propia posición, pero aquí yo creo que es una confusión y lo apuntaba María Inés. Una cosa es que no haya razonamiento, que vaya, uno pensaría que eso nunca existe, a otra es comunicar ese razonamiento a las partes. Y yo Obvio. puedo explicitar mis notas, puedo hacer anotaciones para mí mismo, para poner en cuestionamiento mi propia posición como árbitro, pero otra es escribírselo a las partes. Entonces, nada más, primero trazar esa distinción. Y ahora también, ¿qué significa lo que dices? ¿Qué significa que no existan razones? Pues parece obvio, pero no es, por ejemplo, o sea, tener una declaración de que el tribunal consideró cuidadosamente todos los argumentos, describir las pruebas. Eso no es razonamiento, aunque claro, he visto algunos laudos en donde en teoría no son razonados, no tendría que haber motivos comunicados a las partes, pero mientras están enlistando las pruebas, ya están hablando de la valoración de las mismas, por ejemplo, o del peso que podría tener, pues eso evidentemente ya es razonamiento. ¿Qué pasa en la práctica en México? Pues México tiene una práctica interesante. Digo, somos, como bien adelantaste, somos uno de los múltiples países que han adoptado la ley modelo, en donde, al menos en el papel, se admite que las partes renuncien voluntariamente a un laudo motivado. Una cosa interesante que aquí ocurrió es que desde el 2009, si mal no recuerdo, que es cuando Canaco, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, saca un reglamento que originalmente está destinado a arbitrajes de baja cuantía, aunque no sirve solo para esos, al final es un reglamento de arbitraje acelerado, en donde la regla ya es que el laudo no está motivado. O sea, no solamente le permite a las partes lo que ya le permitía la legislación arbitral mexicana, sino que la regla general es que el laudo no va a venir motivado. De hecho, lo dice con un lenguaje imperativo en el reglamento. Vaya, nada impide que de vuelta las partes se junten y digan dentro del arbitraje acelerado, quiero que haya motivos en mi laudo. Pero repito, la regla general con voz imperativa en el reglamento es que el laudo va sin razones. El propio reporte rescata un dato interesante, no tengo un dato más reciente, pero a finales del 2021 Canaco reportaba 86 arbitrajes acelerados, de los cuales en 82 de ellos se emitió un laudo sin expresión de motivos. Y no hay noticia de que ninguno de esos laudos haya estado, haya sido anulado por esa razón ante las Cortes. Y quiero cerrar con un comentario que es, sí creo o pareciera que está más satanizada la idea del laudo sin razones de manera reciente. Y yo creo que esto lo evidencian las discusiones en UNCITRAL. No solo está en la ley modelo, esta es una discusión que se tuvo, es un debate muy rico y complejo que se tuvo cuando se emitió el reglamento de UNCITRAL, que fue en el 76. Y en aquel entonces, la solución que hoy encontramos todavía en la ley modelo se pensó como para una especie de puente entre la práctica que parecía prevalecer en ese entonces, en donde en países civilistas lo normal es que hubiera, o sea, que hubiera razones, pero había países del derecho común en donde o no había requisito, no había una especificación en la ley, o inclusive se lo dejaban a la discreción del árbitro, dependiendo del tipo de asunto al que se estaba enfrentando. Entonces, yo aplaudo que el reporte haya incluido esta cuestión de manera muy diferenciada, no solo porque en la mayoría de los países se permite, sino porque a todos aquí se nos pueden ocurrir muchas instancias en donde por las características del arbitraje o los deseos de las partes, y no hablo solamente de productos perecederos, lo que necesitan es una decisión pronto.
no necesariamente una exposición larga de razonamientos. Muchas gracias, Héctor. Solamente vamos a tener que ir al bare minimum ahora en las intervenciones porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, lo que les voy a sugerir es que primero quería decir que me parece muy interesante solamente lo que dice Héctor, porque el reporte muestra que en la mayoría de las jurisdicciones consultadas no hay problema en que las partes acuerden que el laudo no, que acuerden las partes que el laudo no tenga motivo. Hay solo algunas jurisdicciones en que eso excepcionalmente lo que habla, que ya del reglamento 76 se entendía que esto era algo compatible con el marco jurídico, no solo internacional, sino que también de orden público, doméstico, ¿no es cierto?, en cada uno de los países. Eh, por más que me gustaría quedarme ahí discutiendo, vamos a tener que movernos e ir al bare minimum. Quiero terminar y te voy a dar solo la palabra a ti en esto, Edu, porque después quiero que vayamos a algunas conclusiones. Solo a ti te quiero dar la palabra con el tema de las opiniones disidentes. Y lo que aquí se discute es si podemos eliminar las opiniones disidentes. Las opiniones disidentes son un dolor de cabeza, lo sabemos, y son difíciles de abordar, siempre generan discusiones. En la CCI, por ejemplo, no son parte del laudo las opiniones disidentes. En principio no hay que hacer escrutinio. Hay otros reglamentos que dicen que no puede haber opinión disidente. En fin, ¿no? Seguramente en procedimientos más rápidos. Si no me equivoco, el CAS es uno de ellos. Entonces, la pregunta por esta discusión sobre si hay valor, primero, ¿se pueden eliminar las opiniones disidentes o concurrentes? Y si hay valor o no en ellas o en hacerlo, y eso mejoraría el laudo. Como digo, te lo dejo solo a ti y luego vamos a pasar a cerrar ya el panel que le voy a pedir a cada uno una conclusión final. Antes de decir eso, hay algunas preguntas que nos han hecho los que están escuchando este panel. Invito a ustedes, los panelistas, por favor, por mientras, si quieren contestarlas, siéntanse libres de hacerlo, por favor. Mientras Edu nos ilumina con el tema. Prendo la luz en alguna parte. Eh, Bueno, no, yo creo que tú hiciste bien, creo que, no sé, yo las opiniones disidentes, yo las detesto. Tengo que decir, ya he dictado hace muchos años, casi me arrepiento, porque creo que en arbitraje, en el concepto, es algo que me parece no debería existir. Pero yo sé que mucha gente tiene otra visión, pero aquí creo que el tema es eliminar principalmente las opiniones disidentes, las concurrentes creo que casi no existen en arbitraje, yo nunca he visto, entonces no me parece que valga ni la pena tratarlas. Pero Son muy estamos malas. pensando por un tema de eficiencia, por un tema de reducir costos, por hacer las cosas más sencillas. Para esto, entonces me parecería perfecto eliminarlas. La cuestión es, esto puede traer efectos sobre, claro, sobre la validez, la ejecución de un lado, y creo que el mundo está un poco dividido, ¿no? Creo que la mayor parte de las jurisdicciones creo que fuera de América Latina entienden que uno se podría pasar las partes tendrían esta libertad de decidir que los árbitros no emitan opiniones disidentes. Pero creo que en Brasil creo que se podría haber una discusión y el laudo informa bastante, Rafael después quizá puede decir, pero que Colombia y Costa Rica son dos jurisdicciones en que se entiende que esto puede plantear un problema. Y a partir de esto, el reporte llega a una solución que parece una solución un poco, que es decir, no eliminarlas, que el mejor sería no eliminar la posibilidad que un árbitro diga que no está de acuerdo con la mayoría, pero eliminar ahí sí que la opinión disidente sea motivada y que se podría mantener, que sería una buena práctica que disminuiría que creo pequeña chance de que se pueda anular un laudo porque había una opinión disidente, se prohibió al árbitro de decir que no concordaba con la mayoría, que sería solo permitir que en el laudo se incluya una referencia que en este tema, en todos los temas, la decisión fue tomada por la mayoría sin decir más nada. Esto me parecería una buena solución que quizá ahí, no sé,
Colombia o Costa Rica, esto podría todavía representar un problema, pero me parece un poco, si llegamos a la posición, y me gustó mucho la intervención de Héctor, que la verdad es que puede haber una razón de las partes solo para tener una decisión sin motivación sobre lo que decidió la mayoría, todavía me parecería más que uno se podría pasar completamente de una opinión disidente. Y creo que el otro tema, muy rápidamente, es el tema cómo se deberían, por un tema de eficiencia, las instituciones arbitrales incluir una prohibición de opiniones disidentes para un poco otra vez para traer más eficiencia. Y creo que la conclusión es totalmente contra esta idea y que finalmente la conclusión sea un poco seguir lo que la mayor parte de las jurisdicciones que tratan de opiniones disidentes hacen, que es ni prohibir ni un poco provocar o encorajar las partes o los árbitros que lo hagan, le den la posibilidad y dejar a las partes la posibilidad de excluir las motivaciones, pero que el árbitro pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Esto es un poco en Sí. resumen lo que me parece que es el tema, que otra vez, termino ahí, tampoco es un tema tan relevante como otros que vimos antes, porque Sí. creo que en estadística tampoco hay tantas opiniones disidentes a representar un verdadero problema en el arbitraje. Sí. Además del problema, claro, que es lo que se hace de las opiniones disidentes, que es un otro problema, no tanto de la eficiencia propiamente, rapidez de emisión del laudo y término del proceso. Sin duda, muchas gracias, Edu. Sí. Uno podría pensar simplemente como un ejercicio de los que hemos vivido, los procedimientos cuando hay primeros incidentes, cómo cambiaría la dinámica de un tribunal en que se supiera de antemano que el árbitro no puede, ¿no es cierto?, tener el derecho a escribir una opinión disidente, cómo la dinámica de este tribunal tal vez sería sin duda más eficiente en el sentido, ¿no es cierto?, que todos hemos vivido muchas veces el efecto disruptivo que muchas veces supone, ¿no es cierto?, no solo una opinión, sino que el debate interno respecto de una opinión disidente. Bueno, muchas gracias. Muy a mi pesar, porque yo me quedaría con ustedes discutiendo, ¿no?, por el resto del día. Ya se nos está acabando el tiempo, como le digo, hay unas preguntas muy interesantes que están y todas muy relevantes que les pido por saber si después quieren contestar. Y quiero concluir dándole un minuto la palabra a cada uno de ustedes. Se las voy a dar en el orden inverso en el que comenzaron a hablar, es decir, en orden alfabético eh, inverso, para que en un minuto nos den una opinión a modo de conclusión de cuál es el takeaway, ¿no?, que pueden hacer de este reporte respecto de el valor que tiene o el aporte que puede significar en particular para la práctica de nuestra región latinoamericana. ¿Qué quiero decir? Y en esto estoy sujeto al control de otros miembros de la Corte, Edu, que fue vicepresidente, ¿no?, y María del Carmen, que es miembro de la Corte, de que los laudos latinoamericanos son significativamente más largos que los laudos de otras partes del mundo. 40% más largo, o sea, no, estadísticamente. Entonces, pareciera, ¿no es cierto?, un lugar adecuado para tener la discusión. Así que les quiero entonces, les quiero entonces pedir un minuto, partiendo por María del Carmen. ¿Cuál es el takeaway? ¿Cuál creen que puede ser la contribución y la utilidad de esta discusión y de este reporte para nuestra región? A María del ver, Carmen. rapidito. En el documento se ve que hay bastante en común en las jurisdicciones latinoamericanas respecto a los temas que se han abordado, pero también puede apreciarse, no pueden despreciarse las particularidades de las jurisdicciones. Y es claro que hacer el proceso de laudar más eficiente y el laudo más simple es deseable, pero las partes y especialmente los árbitros para preservar la vigencia y ejecutabilidad del laudo deben ser muy cuidadosas respecto a la forma de hacerlo. Eso es parte de lo que veo. Y el reporte, creo que lo que nos puede ayudar, que del reporte resulta que nos puede ayudar para lograr ese objetivo sin arriesgar la validez y ejecutabilidad del laudo, es obtener acuerdos de las partes respecto de lo que se espera del laudo, y habría en ese sentido que pensar en cómo plasmar los acuerdos, creo que en algún momento se ha dicho, que faciliten la simplificación del laudo
en actas de emisión o en órdenes procesales para darle una salida a todo esto. Esto sería lo que me llevo de este reporte en síntesis de un minuto. Muy en tiempo además, María del Carmen. Muchísimas gracias. Rafa, su Gracias, minuto. Andrés. Yo creo que la lección, el takeaway que podemos tomar todos es que definitivamente el reporte sí da unos criterios que nos permiten armonizar ese estándar mínimo de razonamiento, pero también armonizar las otras cuestiones que discutimos en este foro. O sea, aquí creo yo que estamos en un punto de partida muy interesante para empezar a trabajar en criterios que nos permitan llevar a modelos de laudos que tengan ese bare minimum y que, como bien decía María del Carmen, nos permitan abordar con las partes y los árbitros y demás un balance de qué puede ser lo deseable. Creo que simplemente dejaría dos ideas. Lo primero, en cuanto a América Latina, tenemos que ser conscientes de que el tema del control constitucional de laudos puede posar riesgos, ¿no? Los criterios de revisión que se hacen a los laudos creo que de alguna forma pueden ser un obstáculo en estos esfuerzos y tenemos que revisarlos con cuidado. Y finalmente, creo que al final, y yendo un poco al punto de las opiniones disidentes que mencionaba Edu, creo que mucho de esto tiene que ver con cuál es la función al final de un tribunal arbitral. ¿Es resolver la controversia que le ha puesto de presente las partes o es administrar un sentido abstracto de justicia? Y creo que entre más entendamos que la función es resolver la controversia, sin renunciar desde luego a la justicia, pero resolver la controversia, que es el mejor servicio que se le puede prestar a las partes, tendremos mejores herramientas para llegar a balances que nos permitan eh, construir ese bare minimum que creo que va a ser muy útil para todos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, Héctor, ¿qué nos dices tú? ¿Cuál es la lección que podemos sacar? Pues que el tratamiento de los requisitos del laudo revela una enorme diversidad de regímenes, posibilidades y matices. Lo que está haciendo este reporte a mí me parece muy pertinente, muy a tiempo, útil y necesario. La verdad es que es una llamada a la reflexión, no solo de los árbitros, de las partes, que tienen que tener en cuenta la posibilidad de incluir en su acuerdo o de elegir ciertos reglamentos algunas consideraciones que no siempre nos vienen a la mente. Y a los árbitros, pues desde luego yo creo que los implica directamente, tienen que atenerse en su redacción del laudo, pues al deseo de todo mundo, porque esto no creo que sea de un arbitraje nada más, de reducir costos y tiempos, pero también ver las exigencias impuestas por el régimen en donde están y las expectativas de las partes. Entonces yo creo que este reporte es una maravillosa iniciativa y agradezco muchísimo la posibilidad de reflexionar sobre él en este foro. Gracias por la invitación y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Héctor. Edu, Gracias, Andrés. Creo que solo primero felicitarte por el trabajo y por coordinar este trabajo de este reporte. Creo que, como comentaste, para nuestra región eh, es muy necesario. Es increíble. Uno que compara, estando en la corte, los laudos de otras regiones del mundo con los laudos en Latinoamérica, es una cosa increíble. Y no hay razón por los temas que sean de eh, ejecutabilidad, que sea por temas de validez, que sea por temas de constitucionalidad y de control, posibilidad de control constitucional. Creo que hay un modus de hacer las cosas que se repite. Y creo que es todo lo que las partes no quieren o no deberían querer cuando van en arbitraje. Y el reporte fue hecho pensando en casos pequeños y medianos. Así que creo que lo que hay que hacer es discutirlo más. Creo que hay que poner esto en la conciencia de los árbitros principalmente, pero que haya más discusiones de los árbitros con las partes cuando se está delante de casos pequeños y medianos. Seguro que esto también sería muy útil para todos los casos, no solo para los pequeños y medianos, seguro. Pero creo que aquí hay un esfuerzo que se ve en la CCI, se ve en muchas partes con Expedite Procedure, de hacer con que casos que no necesitan tanta complejidad no sean tratados con tanta complejidad. Hay que tratar los casos de modo distinto. Y me parece que la idea de tentar, lo que no es sencillo, traer más concretud a lo que está en el report para poder, de hecho,
que sé que el reporte tenga un efecto transformador es fundamental, porque si no, va a ser otra vez como tantos estudios que son hechos sobre costos, sobre eficiencia, y que finalmente uno se esconde por detrás de, ah, no, pero me van a controlar, pero hubo un caso de anulación en que se discutió esto y por esto, para todos los otros 999 casos, uno no puede aplicar cosas nuevas y cosas que de verdad van a traer lo que es la búsqueda, que no es temas para tratarnos nosotros solo en webinars tan interesantes cuanto esto, pero de verdad para entregar un producto que sea y que atienda las expectativas de los users, que no son los abogados, no son los árbitros, pero son los clientes, son las empresas que quieren una solución eficiente para sus controversias. Así que, otra vez, un placer y un gusto estar con todos ustedes. Andrés, te felicito otra vez. Hay que hacer más, hay que hablar más, hay que escribir más sobre esto, porque ahí hay un camino que me parece sería muy útil para en años cambiar un poco esta práctica de la región que otra vez es difícil de explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Presidenta, Gracias, un minuto. Andrés. Creo que el informe, creo que una de las principales, digamos, valores que tiene para mí es ponernos a pensar en procesos que en muchas ocasiones se tornan mecánicos. El poder discernir entre lo que es importante, lo que tiene una funcionalidad y lo que no, y por supuesto lo que va mínimamente se tiene que cumplir, pero ese es como el punto de partida. Me parece que el valor del informe excede incluso eso, que ya es mucho, ¿sí? Respecto de su objetivo inicial de salvar costos y tiempos para disputas de menor valor o de pequeñas y medianas empresas, ahí yo diría que las medianas y pequeñas empresas les importa y merecen tener laudos que sean válidos, ejecutables y de calidad, ¿no? Y casi les diría que para estas empresas un monto en juego que puede para el mercado ser relativamente bajo, puede para ellas ser esencial y definitorio. Con lo cual, ahí hay que tener un poco de cuidado. Por eso creo que el valor del informe trasciende ese objetivo inicial y como nos llamaste a preguntarnos en nuestras jurisdicciones, donde tendemos a hacer las cosas largas, creo que me quedo con una herramienta que quiero seguir difundiendo y mucho para que reflexionemos qué es lo útil, lo necesario, lo conducente y trabajar en este aspecto. Eso sí, dejo a salvo algo. Trabajar eso probablemente no nos lleve menos tiempo, probablemente nos exija un poco más y no sé si vamos a salvar tanto en ese punto, pero sí vamos a lograr una mayor calidad en los laudos y yo apunto a que también sea una herramienta para eso. Muchas gracias, María Inés. Bueno, con eso estamos concluyendo. Me gustaría solamente decir dos cosas, tres cosas al finalizar. La primera, creo que todos ustedes resumen lo que yo pienso es la contribución que quisimos hacer con este reporte y que el cual ustedes fueron parte, que obviamente tiene que ver con consideraciones de eficiencia, de optimización, pero detrás de eso hay una invitación a mirar la racionalidad de la manera en que enfrentamos la cuestión de los laudos que hacemos y los requerimientos que tienen. Y me parece que esa invitación que todos ustedes han destacado a mirar esa racionalidad y cuestionar y discutir sobre esa racionalidad me parece fundamental. En particular sobre la motivación que deben tener los laudos. Y me gusta mucho escuchar todo lo que ustedes dicen, que en realidad esto tiene obviamente una aplicación general o puede tener una aplicación general y que para ser influyente hay que concretizarlo y difundirlo. Y en eso ya conversaré con Rafa o quien sea, han habido algunas sugerencias de traducir este reporte que está escrito en inglés, de traducirlo al español, a lo mejor traducirlo al portugués, de manera de poder difundirlo más adecuadamente en nuestra región. Así que bueno, tendremos que conversar de eso porque me parece una buena idea el poder, sobre todo, que llegue a los jueces
que llegue a los que tienen, ¿no es cierto?, que mirar no solamente los árbitros, también los jueces, que son al final los que tienen que también reflexionar sobre cómo incorporan estos estándares en sus propias decisiones judiciales. Así que sin más, y después de eso les quiero agradecer nuevamente mucho a LARP, a su presidenta por la iniciativa, a todos ustedes por su valiosísima contribución al reporte, pero sobre todo la discusión. No puedo pensar en un mejor panel, y también quiero agradecer a quienes me enviaron sus preguntas por escrito, todas muy pertinentes y muy interesantes, y espero que en la medida de lo posible hayamos contestado algunas de ellas. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que sea, los lugares que están. Un abrazo grande a todos y a todas. Un abrazo, gracias a Gracias. todos.